Y justamente el tema de hoy, vuelvo a repetirlo, es la relación que existe entre la literatura y la política. Ahora bien, habíamos definido que la ideología es un conjunto de creencias acríticas que con fines de poder intentan legitimarse en una sociedad a través de la movilización colectiva. Y es justamente las ideologías las que se enfrentan a un saber crítico, que en este caso es la ciencia y la filosofía. Ahora bien, el conjunto de creencias de lo que está formado toda ideología es justamente pensamientos acríticos. Acrítico se define como, con una partícula privativa que es el prefijo a, y esta partícula privativa en griego significa sin. Por lo tanto, acrítico significa aquello que no permite la crítica, es decir, un pensamiento cerrado, un saber dogmático, por decirlo de otra manera. Eso es justamente lo que se define como acrítico, el concepto de acrítico. En cambio, bueno, siguiendo las definiciones que aporta el profesor Mario Bunge, este filósofo de la ciencia argentino que lamentablemente ya falleció, pero él definía la ciencia a través de una endecatupla. Una endecatupla es un concepto formado por 11 elementos, no recuerdo todos, pero entre ellos estaba uno en especial, que es que la ciencia es abierta, es decir, la ciencia está abierta a rectificar errores. En cambio, una ideología es dogmática, es cerrada, es acrítica, porque no está abierta a la corrección de errores. Ahora, justamente, la crítica literaria que se encuentra enmarcada en lo ideológico, además de ser una degradación de la propia crítica, por ser acrítica, es un caballo de Troya, porque la crítica literaria enmarcada en lo ideológico está más preocupada por legitimar sus pensamientos acríticos, sus saberes acríticos, es decir, sus creencias. La crítica literaria está más preocupada por legitimar estas ideas que por lo regular son ideas políticas, que en analizar con rigor un texto literario como debe de ser. Y la literatura exige ser analizada literariamente, es decir, como lo que es una obra de arte. Ahora bien, con respecto a la crítica literaria ideológica, que está enmarcada en lo ideológico, existe un libro muy interesante de Paul de Man que justamente se llama así, La ideología estética. Ahora bien, para explicar este concepto es necesario recurrir a los análisis que realiza justamente el profesor Mario Bunge con respecto a las pseudociencias y las ideologías. Ahora bien, Mario Bunge encuentra que existen tres tipos de ideologías. Está una ideología, por decirlo así, político-social. Está una ideología que intenta ser científica, como podría ser el psicoanálisis, es decir, aquellas ideologías que intentan ser científicas y por lo tanto son pseudociencias. Y finalmente están las ideologías totalizantes, que son aquellas ideologías que a través de su aparato teórico intentan explicar lo universal, es decir, intentan explicar la ciencia, las artes, la política, y justamente también intentan explicar el fenómeno estético. En este caso, un ejemplo de ideología totalizante es el marxismo, porque el marxismo intenta explicar tanto los fenómenos científicos como los fenómenos sociales, políticos, religiosos y también los fenómenos estéticos. Justamente podemos recurrir a este tipo de libros como por ejemplo el de Mikhail Lipschitz, que es la teoría estética de Karl Marx, o Marxismo y literatura, en el que se intenta aplicar el pensamiento marxista para el análisis de obras literarias, obras de arte. Ahora bien, de este tipo de ideologías, justamente del marxismo, como ya se ha definido antes, incluso hasta Gustavo Bueno, en el mito de la izquierda, define que no existe como tal una izquierda, existen izquierdas y él las clasifica como la izquierda indefinida y la izquierda definida. La izquierda definida es aquella que intenta cambiar
el rol del Estado, intenta apoderarse del Estado para subvertirlo. En cambio, la izquierda indefinida es aquella que está más preocupada por temas ajenos al propio Estado y no intenta subvertirlo, sino reformar aquello que controla el Estado. En este caso, justamente las definiciones que da Gustavo Bueno en el mito de la izquierda, supone que, por ejemplo, estos movimientos de izquierda indefinida podría ser la izquierda que se preocupa por los temas de la mujer, los temas de los derechos sexuales, de la comunidad LGTB+. Es decir, en esta izquierda indefinida se encuentran los intereses sociales de todas las minorías, perdónenme, de todas las minorías. En cambio, la izquierda definida es aquella izquierda radical, ortodoxa, que sí intenta subvertir el orden del Estado. Ahora bien, con respecto al marxismo, que ha sido el aparato teórico ideológico más potente de todo el siglo XX y actualmente del siglo XXI, se han generado diversos enfoques con respecto a la crítica literaria que intenta recuperar el marxismo para aplicarlo justamente en la interpretación de lo estético. Ahora bien, un primer fenómeno que se presenta en la crítica literaria marxista, llamémoslo así, marxista en el sentido de que el marxismo trata de analizar los fenómenos sociales, culturales y científicos en torno a su historicismo, es decir, a través de una crítica histórica podemos determinar la verdad de un fenómeno, es decir, recurriendo al constructivismo marxista, que le llaman materialismo dialéctico o materialismo histórico, se intenta comprender la literatura. Y es justamente la crítica literaria marxista, es decir, la crítica literaria constructivista, que recurre al materialismo dialéctico y al materialismo histórico para poder interpretar adecuadamente el fenómeno literario. Bueno, está justamente la falacia del autor, porque si se intenta comprender la obra literaria a partir de su construcción histórica, obviamente se remite de manera inmediata al autor. El autor es quien construye la obra. Y esto ya se ha hablado en programas anteriores. La intención del autor y su biografía no agotan las posibilidades de interpretación de una obra literaria. El autor justamente tiene una intención al escribir su obra, pero esa intención que tiene no agota las posibilidades interpretativas que tiene una obra literaria, porque si se agotaran esas interpretaciones, ya no tendría un excedente de sentido. Por lo tanto, se diría que esa obra literaria que ha agotado sus interpretaciones en la crítica es una obra mala, es una obra pobre. Ahora bien, esta crítica literaria que intenta recuperar la intención del autor y guiarse a través de la intención del autor para la interpretación de la misma, presupone una crítica estéril, porque no se está diciendo nada nuevo. Lo que se intenta en la crítica literaria es justamente decir algo nuevo de una obra literaria, decir algo que nadie más ha dicho, justamente para mantener viva la polivalencia de una obra literaria. Esta polivalencia se refiere a que una obra literaria puede tener diferentes interpretaciones por diferentes lectores en diferentes épocas. Y es justamente lo que se define como un clásico. Un clásico, una obra literaria clásica, es aquella que puede tener diferentes interpretaciones por diferentes lectores en diferentes épocas. Eso es justamente lo que se define como clásico. Aquello que siempre está hablando a través de la historia. Ahora bien, justamente la falacia del autor, lo que le llamaría Wimsatt y Monroe Beardsley, sería la falacia intencional, es justamente no decir nada nuevo, más exactamente repetir lo que el autor ya ha dicho de su obra literaria. Ahora bien, con respecto al contexto, porque siempre se recurre a apelar al contexto de la obra para poder explicarla. Pues bien, se dice, y esto es un cliché cultural y un cliché propiamente de la crítica literaria que actualmente domina las academias, de que si nosotros tratamos de comprender la obra, debemos de recurrir a la investigación del contexto, porque la obra
es un reflejo de la realidad del autor. Pues bien, esto es falso, porque la literatura justamente es una construcción humana que se abre camino hacia la libertad mediante el uso de la inteligencia y que utiliza el lenguaje al que inviste de un valor estético y además lo inviste, además de un valor estético, de un valor retórico. Porque bien, en la literatura nosotros no podemos determinar la verdad. Más exactamente, la literatura exige conocimientos. La literatura no proporciona conocimientos. Para que nosotros podamos acercarnos a la literatura, necesitamos ya llegar con conocimientos previos, con un esquema de conocimiento para poder comprender la obra literaria. No existe aquello que le llama Wolfgang Isa el lector ideal. El lector ideal no existe. El lector que se acerca a la literatura es un lector que ya tiene conocimientos previos. En el caso de Gadamer, él le llamaría un lector con prejuicios. Los prejuicios no son ni buenos ni malos, son precisamente eso, prejuicios, algo que antecede al juicio. Es decir, una persona que presenta prejuicios no significa que sea una persona ignorante o dogmática, no. Una persona con prejuicios es una persona con conocimientos previos y que a través de su conocimiento puede hacer suposiciones, hipótesis con respecto a un objeto que todavía no conoce. Y el lector, cuando se acerca al texto, no existe nada más falso como aquello que le llaman una lectura ingenua. Nadie hace una lectura ingenua del texto. El texto justamente exige conocimientos y una persona que se aproxima al texto es una persona que ya ha aprendido a leer, ha leído otros libros o ha leído cualquier otro tipo de textos, ha experimentado sensaciones y vivencias en el mundo que lo rodea y justamente a través de esos prejuicios que fue formando a lo largo de su vida es lo que le permite comprender el texto literario. Ahora bien, en la literatura no podemos determinar la verdad, porque la literatura o aquellos hechos que presenta la literatura no son ni verdaderos ni falsos, simplemente son verosímiles, porque la literatura no afirma ni niega nada, por lo tanto no puede ser ni verdadera ni falsa, simplemente es verosímil. Ahora bien, la obra literaria también se podría definir como un artefacto semántico porque tiene un significado, o como lo llamaría Paul Ricoeur, un excedente de sentido. Tiene además una investidura bella, lo que le llamarían los idealistas alemanes lo estético, y también tiene un elemento retórico. Ese elemento retórico es aquel lenguaje que presupone una ilusión en el lector para que ese lector se sienta familiarizado con aquel mundo que se le presenta en el libro. Es decir, cuando una persona, por ejemplo, lee a Dostoyevsky, lee a una novela de Balzac, o lee, no sé, alguna novela, por ejemplo, de Miguel Ángel Asturias, o cualquiera que ustedes quieran, el lector se siente familiarizado con aquella realidad que se le presenta en la novela, porque advierte que aquella sociedad que rodea a los personajes es muy similar a la de su sociedad, a la sociedad del lector, aquella sociedad real, objetiva, tangible. Sin embargo, aquella sociedad que se encuentra en el texto literario no es la realidad del autor, o más exactamente, no es una realidad objetiva, no es la realidad, por ejemplo, de la Rusia zarista, no es esa sociedad, no es el París de Balzac, no es esa sociedad. Se trata de un universo ficticio que creó el autor para que sus personajes se pudieran adaptar y desarrollar en ese mismo contexto. Ese contexto es justamente una sociedad inventada, un mundo ficticio, un universo artificial, es decir, una ficción, pero que da la sensación de ser real, por lo tanto se puede definir como una ilusión. Y es el lector el que advierte esa esencia de realidad, esa ilusión de realidad en esa sociedad que le presenta el escritor, lo que lo persuade de aceptar esa sociedad ficticia
como una sociedad real. Es por eso que el lenguaje que utiliza el escritor es un lenguaje retórico, porque intenta persuadir al lector de que aquello que está leyendo se trata de un mundo real, cuando no lo es. Ahora, es precisamente por eso que la literatura no es un reflejo de la realidad. La literatura más exactamente o más exactamente esta realidad que se presenta en las novelas, es una visión parcializada, eh, parcializada en el sentido de que es la propia visión que tiene el autor de su mundo. Es como ve el autor su sociedad. Es justamente, si queremos decirlo de otra manera, una visión prejuiciosa, una visión alterada, una visión contaminada por justamente el pensamiento del autor. Es justamente eso. Ahora bien, el talento de un escritor justamente de ficción conlleva a que el propio autor tenga el increíble talento de poder crear sus propios mundos. Pues bien, estos propios mundos que se crean en la literatura son incompatibles unos con otros. Por ejemplo, y estoy hablando de un experimento que si alguien lo quiere utilizar para realizar una tesis, puede hacerlo. Por ejemplo, el hecho de que desarraiguemos a un personaje literario de su propio contexto y lo tratemos de colocar en otro. Por ejemplo, si nosotros tratamos de desarraigar a, por ejemplo, un personaje tan famoso como es Raskolnikov, de Crimen y Castigo de Fedor Dostoyevsky, si nosotros arrancamos a Raskolnikov de aquella sociedad que le creó Dostoyevsky para que pueda desarrollarse y tratamos de insertar a este personaje literario en el contexto de otra novela de otro autor diferente, por ejemplo, de Alejandro Dumas, pues Raskolnikov no podría desarrollarse. Sería imposible que Raskolnikov pueda habitar ese mundo creado por otro autor. Es decir, los personajes literarios tienen función solamente en su propio mundo. Nosotros no podemos desarraigarlos de su propio mundo y tratar de aplicarlo en otro tipo de contexto ficticio porque no funcionan. Aquellos contextos que cree el autor para su personaje son justamente contextos creados a modo para que puedan funcionar este tipo de personajes. Justamente por eso, recurrir al contexto y recurrir a esta idea de que la literatura es un reflejo de la realidad no puede tener sentido. Ahora bien, otro aspecto interesante que surge a partir de la crítica postestructuralista es justamente que el lenguaje de la literatura es el lenguaje de la época del autor y que nosotros si recurrimos a la literatura podemos justamente analizar y hacer una investigación con respecto a los dialectos que se hablaban en la época del autor, porque esto lo plantea Yuri Lotman en la estructura del texto artístico, de que si nosotros recurrimos a la literatura podemos encontrar una multiplicidad de jerarquías de variantes de la lengua, que la literatura, por decirlo de otra manera, es la jerarquía más alta en los códigos del lenguaje. Pues bien, en primer lugar, la literatura presupone eso, la jerarquía más alta de los códigos del lenguaje. Sin embargo, la realidad no cabe en el lenguaje. Y justamente todos estos códigos de la lengua que se hablan en una sociedad no pueden caber en una obra literaria. Ahora bien, existe, y esto lo he dicho en programas anteriores y es justamente recurriendo a la teoría de la interpretación de Paul Ricoeur, de que existe una gran diferencia entre el lenguaje escrito y el lenguaje hablado. Pues bien, no voy a repetir eso porque incluso puede ser un poco cansado, un poco fastidioso de escucharlo. Voy a decir algo un poco más claro, un poco más convencional con respecto a esto. Nadie habla como escribe. Eso es un hecho. Incluso se ha dicho que las personas hablan de manera inconsciente y es por eso que se da este tipo de fenómenos que les llaman lapsus lingue, cuando alguien dice algo que no quería decir porque justamente se habla de manera inconsciente.
Sin embargo, cuando alguien escribe, escribe conscientemente, aunque también se da el caso, como llama Freud en Psicopatología de la Vida Cotidiana, de que se dan los lapsus calami, que es cuando alguien escribe algo de manera inconsciente, pero eso es en muy raros casos, en muy raras ocasiones. Ahora bien, el lenguaje que se presenta en la literatura es un lenguaje que rebasa los propios marcos de significación que tiene la misma palabra. Por ejemplo, nosotros no podemos recurrir a la literatura para encontrar el significado de una palabra que podría tener esa palabra en un diccionario lexicográfico. No, las palabras que se encuentran en una obra literaria rebasan sus propios marcos de significado. Justamente por eso la literatura es un excedente de sentido, como lo llamaría Paul Ricoeur, por ejemplo. No es lo mismo hablar de un amanecer a hablar de un amanecer en un poema de Wordsworth. No es lo mismo. Las palabras que se encuentran en la obra literaria rebasan sus propios marcos de significado. Ahora bien, y esto es un poco complejo de explicar porque ya se me está acabando el tiempo, pero voy a decir lo siguiente. Esta falacia del reflejo del lenguaje que se plantea en la crítica literaria postestructuralista, como por ejemplo este libro de Yuri Lotman, La estructura del texto artístico, presenta que nosotros podemos recurrir a la literatura para analizar el lenguaje. Bueno, pues la literatura, justamente recurriendo a esta definición, es una construcción humana que se abre camino hacia la libertad. Es decir, toda obra literaria que se produce a lo largo de la historia es diferente una de otra, es individual, es justamente, dicho de otra manera, una obra literaria es diferente a otra porque no son lo mismo, son completamente distintas porque son actos de libertad. Ahora bien, para explicar este concepto es un poco difícil, pero voy a tratar de hacerlo claro. El lenguaje en el arte, y justamente el lenguaje artístico que presenta la obra literaria, es como se podría diferenciar entre el lenguaje y la lengua, o más exactamente la lengua y el habla. La lengua es un conjunto, es más exactamente un sistema de signos que tienen su propia función y su propia estructura, su propia forma. Eso es una lengua, un sistema de signos interrelacionados que presentan su propia forma y sus propias funciones. Es decir, el sistema de signos se refiere, por ejemplo, al idioma español. Dicho de otra manera, en el idioma español tenemos una infinidad de palabras y significados. Ahora bien, nadie en la sociedad domina todas las palabras que existen en el español. Sin embargo, cuando un escritor escribe una novela, tiene justamente un acto de libertad de escoger palabras adecuadas, poder relacionarlas y poderle dar su propio significado. Por lo tanto, el escritor no es aquel que domine la lengua en su totalidad, que domine todos los significados y todos los signos que presenta una lengua. Más exactamente, la obra literaria es una creación del habla, porque es justamente una recopilación y una selección que hace el autor de palabras que relaciona, les da su propio significado y su propia función. Por lo tanto, la lengua es eso, la lengua es un sistema de signos interrelacionados con su propia forma y su propio significado y su propia función, y la obra literaria es justamente un acto de habla, es decir, una utilización de la lengua para crear una oración propia, una oración que no se le parezca a ninguna otra. Eso sería básicamente la explicación. Bueno, en el siguiente bloque voy a aclarar este punto antes de ir a la pausa y voy a hablar de las últimas dos falacias, la falacia de los valores y la falacia del texto absoluto en este segundo bloque. Muchas gracias, Radio Eleuteria. Muchas gracias por permanecer en Radio Eleuteria. Y justamente para aclarar el punto anterior con respecto al reflejo del lenguaje que se plantea en la crítica literaria postestructuralista y precisamente hablando de Yuri Lotman en Estructura del Texto Artístico, no se puede garantizar el hecho de que una obra literaria
presente todas las jerarquías de códigos de lenguaje que se utilizan en una sociedad, porque justamente la literatura es un acto de libertad, lo que presupone que no es totalizante. No se puede hablar justamente de un monismo a través de la literatura. La literatura no es monista, no presenta todas las jerarquías de códigos que se hablan en una sociedad, porque justamente la obra literaria es un acto de libertad, es decir, es irrepetible, no se parece a ninguna otra, porque justamente el autor es tan libre de utilizar la lengua que él domina para crear una obra artística. Y una obra artística es un acto de libertad, es un acto que no se puede repetir en toda la historia de la humanidad. Por ejemplo, es imposible que alguien vuelva a escribir Oda a la alegría, Oda die Freude de Schiller, o no se puede decir que alguien va a volver a escribir Crimen y Castigo de Dostoyevsky, o es imposible que alguien diga que va a volver a escribir un Quijote. No, no, es imposible eso, porque una obra literaria es irrepetible en la historia, porque justamente es un acto de libertad. Es un acto de libertad que es justamente la libertad del autor para utilizar la lengua para crear una obra estética, una obra bella. Ahora bien, con respecto a otro tipo de falacias que también se presentan en la crítica literaria enmarcada por lo ideológico, es justamente recurrir a una crítica axiológica, es decir, a una crítica de valores, y es justamente la falacia de los valores. Por lo regular suele decirse, y eso es como lo menciona Harold Bloom en la crítica literaria de derechas, que intenta utilizar la literatura como si se tratara de un conjunto de parámetros axiológicos de cómo debe de ser una sociedad. Por ejemplo, tratan de decir que nosotros podemos recurrir a la literatura para encontrar valores positivos, valores benévolos, por ejemplo, el amor, la lealtad, la piedad, y es justamente lo contrario. Si nosotros leemos con atención la Ilíada de Homero, podemos advertir que esa crítica axiológica no tiene lugar, porque lo que se exalta justamente en la Ilíada es lo bélico, la belleza de la guerra, de cómo la guerra también es parte del hombre. Justamente esa es la concepción que tiene Homero sobre la guerra. Ahora, con respecto, por ejemplo, a, lo, a la crítica axiológica que se le podría hacer a una novela de Dostoyevsky, por ejemplo, en Los Hermanos Karamazov, Brata Karamazov, pues podemos encontrar incluso un pensamiento oscurantista, eh, una apología del crimen, tanto en Los Hermanos Karamazov como en Crimen y Castigo. Es decir, esta crítica literaria axiológica, es decir, esta crítica que intenta recuperar de la literatura valores que puedan servirle a la humanidad para su desarrollo, no tiene lugar, porque muchos autores tienen pensamientos justamente oscuros, son seres humanos. Ahora bien, esto es con respecto a la crítica literaria axiológica. Ahora, la falacia del texto absoluto, que no creo que me dé tiempo de terminar, pero voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible, se refiere a que el texto no tiene autor. Por ejemplo, esta idea de la muerte del autor, tanto de Roland Barthes como de Michel Foucault, de que, por ejemplo, en el caso de Michel Foucault, son las propias energías sociales las que crean la obra literaria y que el escritor es solamente una herramienta de la sociedad que plasma los deseos y las necesidades de una sociedad, lo cual es totalmente falso porque se regresaría a una concepción platónica con respecto al poema. Ahora, la falacia del texto absoluto que plantea Roland Barthes es que el lenguaje es quien crea la obra, no es el autor. El autor es más exactamente un sujeto poseído por la tiranía del lenguaje, lo que lo impulsa a crear una obra literaria. Y que, bueno, define a Roland Barthes el lenguaje como algo fascista. El lenguaje es fascista porque el fascismo se define por no prohibir, sino por obligar a hacer. Entonces, bueno, bajo esta idea, un sordomudo es una persona libre porque no presenta esta tiranía del lenguaje, lo cual es totalmente falso. Una obra literaria es una creación humana, tiene un autor,
No se puede negar ese hecho, porque si negamos el hecho de que la obra literaria tiene un autor, se está negando justamente el talento de un escritor. Y es justamente eso, el peligro de caer en este tipo de falacias que presentan los postestructuralistas franceses. Perdón, he hablado mucho y se me cansa un poco la boca, pero es justamente este tipo de crítica que es estéril, no aporta nada para el desarrollo de la propia literatura y para una correcta apreciación. En siguientes programas voy a tratar de hacer un análisis con respecto a una obra de un autor. Y bueno, agradezco mucho a la Voladora Radio por darme este espacio. Agradezco mucho a nuestra operadora Rocío Castillo por esta labor que realiza. Muchísimas gracias, Rocío. Y sobre todo usted, amigo Radio Escucha, lo invito a que nos escuche el siguiente miércoles de 7 a 8 de la noche por la Voladora Radio y a seguir nuestra página de Facebook y nuestro canal de YouTube. Muchas gracias. Viva la libertad y la verdad. Radio Eleuteria.